Día 67. Números 14. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros: vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal de duelo Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en él y nos los dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Pero a la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. Entonces Dios se apareció con toda su gloria en el santuario delante de todos los israelitas y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Yo he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Les voy a enviar una enfermedad que acabe con ellos, pero de ti haré un pueblo más grande y numeroso. Pero Moisés contestó: si matas a este pueblo de una sola vez, lo van a saber los egipcios, que te vieron sacar de su país a los israelitas. Luego los egipcios se lo contarán a las otras naciones y ellas van a decir: Dios no pudo llevar a su pueblo al territorio que les prometió, por eso los dejó morir en el desierto. Todos saben que tú cuidas a este pueblo, saben que tu nube está sobre ellos y los guía, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. También saben que tu pueblo puede verte cara a cara. Por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia y por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado. Dios le respondió a Moisés: está bien, si así lo quieres, voy a perdonarlos. Yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro: ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. Pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes, por su parte, irán mañana al desierto en dirección al mar de los juncos. Dios volvió a decirles a Moisés y a Aarón: ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Ya que andan diciendo que los he castigado, los voy a castigar. Yo soy el Dios de Israel y les juro que lo haré. Todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal de mí, morirán en este desierto. Solo Josué y Caleb entrarán en territorio que les prometí y nada más. Ustedes caerán muertos en este desierto y allí quedarán tirados. Pero sus hijos, que ustedes pensaron que serían esclavos, sí entrarán en el territorio que ustedes despreciaron. Como ustedes no confiaron en mí, sus hijos andarán en el desierto cuidando ovejas durante 40 años. Tendrán que esperar hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Para que aprendan lo terrible que es desobedecerme, los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días, así que yo los castigaré 1 año por día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran.
Así fue como Dios castigó con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, los cuales habían hecho que todos los israelitas se rebelaran contra Dios. De los 2 exploradores, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Cuando Moisés les comunicó todo esto, los israelitas se pusieron muy tristes. Al día siguiente, los israelitas se levantaron muy temprano y se fueron a la parte más alta de un monte. Allí le dijeron a Moisés: aunque reconocemos nuestro pecado, de todos modos entraremos al territorio que Dios nos prometió. Pero Moisés les contestó: ¿por qué desobedecen a Dios? No vayan a ese territorio, pues Dios no irá con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Ustedes se apartaron de Dios y por eso Él los ha abandonado. Si van a ese territorio, sus habitantes les saldrán al encuentro y los matarán. A pesar de esta advertencia, los israelitas subieron al monte, pero Moisés y el cofre del pacto se quedaron en el campamento. Entonces los habitantes del país bajaron del monte y pelearon contra los israelitas. Los persiguieron hasta Hormá y los derrotaron por completo. Números 15. Dios le ordenó a Moisés: diles esto a los israelitas: cuando ya estén en el país que les voy a dar para que vivan en él, deben presentar sus ofrendas de la siguiente manera. Podrán llevar como ofrenda animales de sus ganados o rebaños para sacrificarlos y quemarlos en mi honor. También podrán presentar ofrendas voluntarias o para cumplir alguna promesa o de las que se dan en las fiestas. Así es como me agradan las ofrendas. Por cada cordero deben llevar 1 litro de vino y 2 kilos de buena harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Si sacrifican un carnero, deben llevar más de 1 litro de vino y 4 kilos de harina amasada con más de 1 litro de aceite. Así es como me agradan las ofrendas. Cuando quemen un toro en mi honor y presenten una ofrenda para hacer la paz conmigo, o quieran cumplir con una promesa, deben llevar 2 litros de vino y 6 kilos de buena harina amasada con 2 litros de aceite. Así es como me agradan las ofrendas. De esta manera, todos, incluso los extranjeros, me presentarán sus ofrendas, es decir, sus toros, carneros, corderos y cabritos. No hay diferencia. Esto será siempre así. Luego Dios le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que cuando lleguen al país que les voy a dar y empiecen a cosechar el trigo y a comérselo, deben separar una parte para mí. Siempre deberán darme el primer trigo que limpien y el primer pan que ordenen. Si no hacen lo que desde el primer día les mandé por medio de Moisés, harán lo siguiente. Si todo el pueblo me desobedece, pero no era esa su intención, deben sacrificar un toro y quemarlo por completo. Deben ofrecérmelo con harina y vino. Además, ofrecerán un chivo como sacrificio para que les perdone su pecado. Así es como me agradan las ofrendas. El sacerdote presentará las ofrendas para que yo les perdone a todo el pueblo de Israel y también a los extranjeros que vivan con ustedes. Si solo fue una persona la que sin querer desobedeció, entonces me ofrecerá una cabrita de 1 año. El sacerdote hará la ceremonia y presentará la ofrenda de esa persona y yo lo perdonaré. Esta es la ley acerca de los que pecan sin querer y vale tanto para los israelitas como para los extranjeros. Pero si se sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le deberá eliminar de mi pueblo. Cuando los israelitas todavía vivían en el desierto, encontraron un hombre juntando leña en sábado. Entonces lo llevaron delante de Moisés y de Aarón y de todo el pueblo. Como no sabían qué hacer con él, lo detuvieron esperando a que Dios les hablara. Y Dios le ordenó a Moisés: saquen a ese hombre del campamento y que todos lo apedreen hasta matarlo. Y así lo hicieron los israelitas. Después Dios le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben poner siempre en el borde de su ropa cordones de color violeta. Así, cada vez que vean los cordones, recordarán que deben obedecer todo lo que les he mandado. De esa manera no me desobedecerán ni seguirán sus propios deseos,
ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. Recordarán que deben hacer todo lo que les digo y vivirán solo para obedecerme. Yo soy su Dios que los saqué de Egipto para que fueran mi pueblo. Solo a mí deben obedecer. Salmo 66. Cantemos a Dios con alegría los que habitamos la tierra. Cantemos himnos a Dios y alabemos su grandeza. Alabemos su poder. Todo lo que ha hecho es maravilloso. Sus enemigos se rinden ante él. Todo el mundo lo adora y canta himnos en su honor. Vengan a ver las maravillas que Dios ha realizado. Vengan a ver sus grandes hechos en favor de todos nosotros. Convirtió el mar en tierra seca, y nosotros que somos su pueblo, lo cruzamos a pie. Allí hicimos fiesta por todo lo que Él hizo. Dios es un Rey poderoso. Siempre está vigilando a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra Él. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, dejen oír sus alabanzas. Dios nos ha protegido, nos ha conservado la vida, no nos ha dejado morir. Tú, Dios mío, nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos. ¿Cómo nos has hecho sufrir? Manadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. Pasamos por el fuego, cruzamos por el agua, pero finalmente nos trajiste a esta tierra de abundancia. Yo me presentaré en tu templo con ofrendas especiales en tu honor. Así te cumpliré mis promesas, las promesas que yo mismo te hice, cuando me vi en problemas. Como ofrendas en tu honor, llevaré los toros más gordos, te ofreceré toros y cabritos, y también te ofreceré carneros. Préstenme atención ustedes, los que adoran a Dios, vengan, que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y le canté alabanzas. Si mis intenciones fueron malas, Dios no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Lucas 22. Faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se les llamaba Pascua. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto porque le tenían miedo a la gente. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata al cordero para la cena de Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que yo no cenaré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar,
Jesús tomó otra copa con vino y dijo: Este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido, pero al que va a traicionarme le pasará algo terrible. Los discípulos empezaron a preguntarse quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo: En este mundo, los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: Nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deben ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Por eso yo los haré reyes, así como mi Padre me hizo rey a mí. En mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Después, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel, contigo iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Luego Jesús les preguntó a los discípulos: ¿Recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas nuevas y les dije que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias? Díganme, ¿les hizo falta algo? Ellos respondieron: No, Señor, nada nos faltó. Entonces Jesús les dijo: Pues bien, yo ahora les digo, el que tenga dinero, que lo traiga, y si tiene mochila, que la lleve con él. Si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. La Biblia dice acerca de mí: y fue considerado un criminal. Les aseguro que pronto me pasará esto. Los discípulos dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó: Ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de eso. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: Oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, cómo deseo me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, ¿los atacamos con la espada? Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo: Alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo:
¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado al fuego y mirándolo fijamente dijo: «Este también andaba con Jesús». Pedro lo negó: «Mujer, yo ni siquiera lo conozco». Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: «Tú también eres uno de los seguidores de Jesús». Pedro contestó: «No, hombre, no lo soy». Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: «Estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea». Pedro contestó: «Hombre, ni siquiera sé de qué me hablas». No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces». Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Los guardias que vigilaban a Jesús se burlaban de él, le tapaban los ojos, le pegaban y luego decían: «Profeta, ¿adivina quién te pegó?». Luego lo insultaron diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se reunieron y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron: «Dinos, ¿tú eres el Mesías?». Él les contestó: «Si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero de ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso». Entonces le preguntaron: «¿Así que tú eres el Hijo de Dios?». Jesús les dijo: «Ustedes mismos lo han dicho». Ellos dijeron: «Ya no necesitamos más testigos. Nosotros lo hemos oído de sus propios labios». Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.